es mío, es el de todos nosotros, Sí, Marce, pero sí. veníamos hablando, por supuesto, del saldo político muy adverso esta semana para el peronismo, y yo ayer advertía que al interior de La Libertad Avanza estaba empezando a cosecharse una ecuación de fuerzas diferente a lo que había sido hasta, si querés, este miércoles, y es que Victoria Villarruel decidió salir de las sombras para construir públicamente ya su propia hoja de ruta, en una especie de todavía disputa civilizada con el proyecto de poder de Javier Milei, ¿sí? ¿Qué más que contra Javier Milei podría llegar a ser contra Karina Milei, la hermana del presidente, secretaria general de la presidencia y la mujer en la cual depositó la tarea de la construcción política y organizativa de La Libertad Avanza? Es decir, Milei le dio a la hermana las llaves del partido o la tarea de organizar el partido en todo el país. En nadie más que en la hermana confía él, ya lo sabemos, nos parecía una extravagancia. Sí, nos parecía una extravagancia y ahora es para el país un problema político cada vez más grande. En ese contexto, Villarruel terminó desempatando la sesión el otro día, lo dijimos ayer, lo comentamos y creo que fuera del aire advertimos que había ocurrido un hecho que no terminamos de explicar al aire cuando nos reíamos de que la senadora santacruceña Natalia Gadano le pifió al botón y votó a favor cuando quería votar en contra. ¿Sí? ¿Por qué hubo ahí un momento de zozobra, de nerviosismo? Porque los cálculos daban, desde el principio de la sesión, que iba a empatarse en la votación en general 36-36, justamente porque los dos santacruceños iban a votar en rechazo, por la negativa. Cuando la santacruceña le pifia y vota a favor, no da empate, da 37 a favor, 35 en contra, en lugar de dar 36-36. Se perdía su momento. Villarruel se perdía la chance de hablar como habló a todo el Senado, a todo el país, a sus militantes y seguidores, y dijo, uy, el gobierno operó para que yo no tuviera la chance de hablarles. Claro. En ese momento me parece que lo que hubo fue un breve instante donde Villarruel debe haber puteado en arameo. Por supuesto, que estaba, la noche anterior estaba pensando qué iba a decir ya. Bueno, su entorno admitió cuando lo consultaba que efectivamente había preparado el discurso, había preparado el momento. Se notaba que sabía. ¿Puede ella fundamentar su voto siendo la presidenta? No, dicen que no. Los reglamentaristas dicen que no, que no es así. Porque recuerdo Cobo se fue, mi voto no es positivo y se fue, ya está. Lacónico como radical con culpa, digamos. Claro. Igual si le hubieran dicho que hable, tampoco. No sé qué hubiera dicho. Buena observación, Marcelo. Pero ella quería lucirse y sintió que se le escapaba. ¿No hubiera sido mejor que ganen directamente entonces? Para ya ella, que sabían que era empate. Para el gobierno, por supuesto que sí. Para Milei, por supuesto que sí. Pero nos evitábamos Cuando desempató Villarruel y dio el discurso, muy probablemente, esto la verdad es que no me lo respondieron en Casa Rosada cuando pregunté, pero es muy probable que no les haya caído del todo bien que diera ese pequeño discursito que dio. De hecho, la oposición la abucheó. Hubo griterío en recinto. Lo que pasa es que eso no sale en la transmisión por YouTube. Sí, se escuchó, Pero a mí no se escucha, porque ella levanta la voz y trata de... Pero lo que quiero decir es que nosotros que estábamos en recinto no la escuchábamos a ella. El abucheo era tan grande que nosotros no escuchábamos lo que ella decía al micrófono. En YouTube se escuchaba el abucheo, pero se escuchaba lo que escuchaba la voz de ella. Porque el que sigue la sesión por la transmisión digital puede percibir más alto el volumen del micrófono que el del ambiente. Nosotros que estábamos en el lugar percibimos más alto el ruido del ambiente que lo que se dice por micrófono. Está bien, en el ambiente hay desorden y griterío. No, ya lo sé, pero quiero decir que... No, pero está bien, lo que dice Dipi es... Está pintando el ambiente que había. No la querían dejar hablar. Y en ese sentido hubo una noticia posterior, o por lo menos descubrimos después de ese discurso... Perdón, Dipi, ¿te puedo interrumpir? Vos que estabas ahí, los de La Libertad Avanza no decían nada. No es que estaban diciendo, che, no puedes decir nada. No, los son más cercanos de Milei, digo. Son 7 los libertarios en el Senado y no dijeron nada. Claro. De hecho, Abdala, que es el presidente provisional,
juega bastante en tándem con Victoria Villarruel. Atauche tiene un poco más de autonomía, Ezequiel Atauche es el presidente del bloque, y el resto se divide entre aquellos que pueden ser bullangueros y hasta torpes, como puede ser el senador Francisco Paultroni, que es formoseño y siempre se la agarra con Mayans y Gildo Infran. El que dijo que Milei vino a hacernos el amor, sí. Claro. Ese, sí. O pueden ser casi ingrávidos en su peso político, como es el caso de Vilma Facunda Bedia, la que había metido a toda su familia en el despacho, o la senadora puntana Ivana Arrascaeta, que tiene un marido que es bastante machirulo y que se adjudica a ser el dueño de la banca de Arrascaeta. Mirá que bueno. Hermoso todo. Sí. Pero se divide entre esos, los que pesan, los que no pesan, los que juegan para Victoria Villarruel y los que tal vez tengan más autonomía, como el caso de Atauche, pero que en definitiva tampoco le van a hacer una interna a Villarruel, me parece, por lo menos hasta ahora, en el Senado. Ahora, el detalle importante es que Villarruel empezó a armar su propia agrupación juvenil, su propia cámpora, dicen dentro del Senado. Insisto, no quiero comparar lo que pueda armar Villarruel con lo que puedan armar dirigentes como Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. Lo que quiero decir es que en el Senado se habla de que, como Villarruel armó una agrupación juvenil, o tomó, en todo caso, lo que se estaba armando alrededor de unos jóvenes libertarios, la Jorge Rafael. La comparan con, ahora te digo, con la cámpora en sus albores. Se llama Derecha Argentina. Tienen cuenta, por supuesto, en Instagram, Twitter y redes sociales en general. Han hecho actividades durante 2023 en campaña con Victoria Villarruel, pero además fue designado su referente, que es Juan Martín Donato, como director de Atención Ciudadana en el Senado. Dicen que cobra un sueldo de 2 millones de pesos. Es un joven de unos 30 y pico de años, se autopercibe operador político, aunque muchos se ríen de él dentro de La Libertad Avanza y dicen que la agrupación Derecha Argentina tiene menos territorio que el Vaticano. Pero lo cierto es que Villarruel empezó a armar. Y en todo caso, por más que para algunos sea motivo de risa o menosprecio de lo que llegue a armar, revela que tiene voluntad de construir poder y acumular políticamente para dar una discusión interna en el oficialismo. Cuando anoche hablaba con algunos referentes de La Libertad Avanza, hasta bromeaban diciendo, cuando se entere de esto Milei va a querer volver del G7 a las corridas. Tal vez no tanto Milei, más que Milei la propia Karina, claro, que es quien mantiene una disputa con Villarruel desde hace rato. Recuerden que la única entrevista que dio Villarruel fue a TN, al periodista Johnny Viale, y en esa entrevista dijo que Milei era el jamoncito entre Karina y ella. Pobre jamoncito, dijo. Pobre jamoncito, sí. Bueno, desde el entorno de Villarruel dicen que Karina Milei bajó los decibeles de esa confrontación, que entendió que no podía pelearse con Villarruel. Yo me permito dudar si eso es tan así. Entiendo en todo caso que justamente en el marco de la negociación por la ley Bases le sacó un poquito el peso de su pie al acelerador para no chocar mientras necesitaban sacar este expediente de los libertarios. Que a propósito, y acá viene la segunda parte de lo que podemos contar y actualizar, de toda esta historia de la ley Ómnibus, ya empieza a haber quilombo en la Cámara de Diputados porque ayer fue Francos a una cumbre con Martín Menem y los jefes de bloque opositores, y el gobierno está muy preocupado porque los senadores le voltearon impuesto a las ganancias y el incremento de bienes personales, ¿sí? Entonces, como los senadores voltearon eso, como los senadores quitaron además la moratoria previsional del expediente oficial, que establecía que había que eliminar la moratoria porque era deficitaria. La moratoria, insisto, recordarán que se había votado el año pasado, que se había aprobado el año pasado por impulso del Frente de Todos, una moratoria que alcanzaba alrededor de 700.000 personas en edad de jubilarse, y
el gobierno de Milei pretendía quitarles ese beneficio a esas 700.000 personas y el Senado lo que hizo fue extirpar ese capítulo de la ley bases y entonces ya no va a haber quita de moratoria. ¿Qué pasa? En diputados tal vez intenten insistir con la versión original que sí tiene la eliminación de esa moratoria. Y los senadores, que como viene recalcando Lautaro sistemáticamente, se allanaron a votarle el proyecto bajo la promesa de que Milei no iba a desandar lo que acordaran en la Cámara Alta, ahora están sintiéndose unos pelotudos. Pero ya a ver, te lo hacen una vez es tu culpa, te lo hacen dos, bueno. Te hacen 3, 4, bueno, porque Franco ya fue y vino 20 millones de veces. Estoy absolutamente de acuerdo. También hablábamos fuera del aire con Manu, ella preguntaba por qué hacen eso. Yo tengo una explicación que es entre ruin, miserable o temerosa. O sea, se le puede adjudicar ese tipo de calificativos a quienes efectivamente votan sabiendo que los van a cagar. Y es que votan como votan por miedo al escrache público en las redes sociales o en, digamos, su vida personal. Siguen queriendo no quedar pegado al kirchnerismo, básicamente. No, tampoco. El escrache, ponele que ese sea uno de los ataques, pero me parece que les molesta más ser casta o que les digan que son casta. Claro. Yo igual lo que no entiendo, creo que ahora lo estoy deduciendo sola, pero porque cuando ellos negocian todas estas modificaciones, esas modificaciones no se hacen efectivas en el momento. Vos lo votás como está y después se modifica. Porque si no, no tiene sentido. Porque si vos haces las modificaciones, vos en realidad estás votando otra cosa. Eso es lo que yo no entendía. En términos como un senador vota algo y después se lo modifican, entonces no votó eso. Vamos a los términos reglamentarios, porque hay una discusión jurídica sobre qué pasa ahora con lo que votó el Senado. O sea, qué puede ratificar y sobre qué puede insistir la Cámara de Diputados después de la votación en el Senado. Yo sé que esto puede parecer un embole, pero ayer el chat interno, el grupito de WhatsApp de los diputados radicales ardió y hubo pelea por este tema. ¿Por qué? Porque el diputado formoseño Fernando Carvajal, que fue juez federal de Formosa hasta que asumió como diputado, planteó públicamente, escribió por Twitter, pero también lo dijo a los periodistas que estábamos en el Congreso, que no corresponde votar sobre aquello que el Senado rechazó. Por ejemplo, no corresponde que diputados insista ahora con la moratoria previsional porque los senadores extirparon esa parte del proyecto. Claro. No corresponde que diputados insista con la restitución de ganancias y el incremento de la del nivel a partir del cual se percibe o se tiene que tributar bienes personales, porque el Senado lo rechazó, dice él, argumenta. Privatizaciones, Carvajal. por ejemplo, aerolíneas, todo esto. Tampoco, porque él dice, diputado solo puede insistir sobre aquello que se modificó, no sobre aquello que se rechazó. Claro. Hace una distinción entre modificar y rechazar. Los radicales que están a favor de insistir con lo que pide el Poder Ejecutivo dicen que insistir sobre un rechazo también debe ser tomado como la insistencia sobre una modificación. El rechazo es una modificación más, dicen. Entonces se torna una discusión semántica sobre un reglamento. ¿Alguna vez pasó esto? Yo no tengo recuerdo, por eso también es complicado. Es verdad, yo tampoco tengo recuerdo. Y era lógico que pasara con una ley tan grande. Sí. Es imposible, es una reforma constitucional casi, ya lo dijimos muchas veces, y es obvio que te va a pasar que va a haber capítulos que se voltean, artículos que se rechacen, otros que se modifiquen. Es un verdadero quilombo. Franco fue ayer a reunirse con Menem y los jefes de bloque para pedirles explícitamente, insistan con ganancias y con bienes personales, pero porque ahí hay un quilombo político enorme. Ganancias lo pedían los gobernadores. Porque no están llegando a fin de mes. Entonces, la percepción de ganancias, es decir, que se grave los salarios de aquellos laburantes que ganan, en este caso, más de un palo 800.000 pesos cuando son solteros y 2 palos 200.000 cuando son casados, es porque una parte del impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias, y las provincias que están más necesitadas de recursos que una mujer, como en la columna de Manu, perdida en el desierto, que necesita agua, bueno, quieren, aunque sea que salga lo que tenga que salir en ganancias. Perdón, y Franco dice, lo pidieron los gobernadores y los senadores lo rechazaron. Esto es una locura. Los del sur,
¿Consiguieron la diferenciación de la alícuota de ganancias? Lo rechazaron. Lo rechazaron, pero porque había una negociación por una diferenciación entre lo que se paga de ganancias en el sur del país y con respecto al resto. Eso no pasó nunca. El oficialismo dice que estaba dispuesto a conceder esa diferenciación, pero lo rechazó directamente la Cámara. Y bueno, entonces ahí desconfiado, lo descartaron de plano. Bueno, Es que los santacruceños no dieron quórum y después rechazaron en la votación en general porque su argumento era que Milei los iba a agarcar, que Milei iba a volver a insistir en diputados con lo que había pergeñado al principio y no le iba a hacer caso al Senado. Efectivamente empieza a pasar eso. A ver, algunos legisladores están con más ganas de apoyar al gobierno que de apoyar a por ahí los que son de su ámbito o de su partido político o de lo que sea en que están en senadores. Está muy fragmentado. Cada partido o cada bloque al interior está fragmentado, salvo el PRO, que va a votar lo que diga Milei que hay que votar. Pero el radicalismo, el pichetismo e Innovación Federal tal vez voten divididos de vuelta. Entonces, puede ser que haya artículos que sean rechazados también en diputados ahora, sobre todo si este fastidio crece. Si yo fuera un diputado peronista, haría hincapié en el maltrato, destrato o en la burla que significa que ahora Milei enchastre lo que votó el Senado y entonces empodere o defienda el empoderamiento del Poder Legislativo frente al Ejecutivo y les diga, che, los están basureando, no se están basureando a todos, defendámonos corporativamente, cuidemos nuestro laburo o nuestra posición constitucional en la división de poderes y no le hagamos caso más a Milei. Más que enchastre es el tema de que todo lo que se votó fue producto de negociaciones. Es decir, yo te voto si vos me modificás esto. Y ahora esa negociación no les importa, porque si lo hubieran modificado sin que hubiera existido esa negociación, bueno, pero acá fue un toma y daca. Exacto, y todo muy brumoso, todo muy gaseoso, no hay, yo te diría, no hay en ningún caso constancia efectiva de que Milei vaya a cumplir con los acuerdos, salvo en algún que otro caso donde ya giró plata para las provincias. Pero si vos querés, hasta el pliego para que Lucila Krexel termine de embajadora argentina ante la UNESCO, está parado en Cancillería desde el viernes pasado. No es que salió el pliego y ya lo aprobó la Comisión de Acuerdos del Senado. Es improbable además que en este contexto el peronismo se lo banque. Y sin los votos del peronismo no va a salir. Si fuera el gobierno eso lo tiro lo más adelante posible. Que se diluya todo. Bueno, sí, pero sí, ponele, pero pones no se eso. van a olvidar. Pones eso en la mesa de negociación y es muy difícil que alguien cumpla o alguien, después de esto, crea en la palabra de Milei, ¿no? Claro. Puedo retratar un poquito el tema, me interesa mucho el tema interna libertaria con Villarruel, porque lo que veo es una actitud de Karina Milei que viene y va todo el tiempo, pero lo que uno habla, lo que uno ve es que quiere purgar la Libertad Avanza y además hacerlo extensivo a un partido nacional. Sí. Ya está trabajando en Buenos Aires y quiere purgar a los que no son puros, si se quiere, ¿no? Dentro de eso. Ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires, ahora que hay una interna, se vio el bloque en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces mucha gente va a salir herida dentro de esto. ¿Y sabés qué pasó con el nombre del bloque? No, el nombre no sé cómo le pusieron. Los que responden a Milei se quieren llamar La Libertad Avanza, a Karina Milei. Sí. Y Ramiro Marra también se quiere llamar La Libertad Avanza. Entonces están disputando cómo se llama cada uno. Sí. Bueno, pero más allá de eso, digo, va a haber gente muy herida en esta interna, que supongo que muchos se va a terminar acercando a Villarruel, de los que hasta ahora... Ya está pasando eso, y habrá que ver qué sucede cuando se cierren las listas el año que viene. Hay que ver qué pasa con el macrismo, bueno, todo lo que ya venimos contando, ¿no? Pero para cerrar, podemos hasta dejar abierta una pregunta sobre qué tipo de composición va a tener que ofrecer cada fuerza política para este tiempo que viene. O sea, Milei es producto del estallido del sistema político, Milei es producto de la fragmentación del sistema político y nada va a poder hacerle frente de una forma consistente hasta que no exista una fuerza mayoritaria o una fuerza que pueda desafiarlo juntando una mayoría. Y la discusión ahora, incluso dentro del peronismo y el kirchnerismo, es si ahora
se divide el sistema político entre kirchnerismo o antikirchnerismo, o ya no, y ocupó el cetro la diferenciación entre Milei y antimileísmo, o mileísmo, antimileísmo. Me parece que eso es lo que va a empezar a tallar fuerte a la hora de ordenar el sistema político, y también tiene que ver con el voto del Rigui, que es por lo que yo te pedía disculpas al inicio del programa, porque el voto de Carolina Moisés, la senadora jujeña, a favor del Rigui, también es por una negociación brumosa, pero no con el gobierno, sino con el gobernador Jalil. Es Jalil el que le promete a Moisés apoyarla en su eventual candidatura a gobernadora, y esto va a ser dentro de 3 años. Con suerte. Que no sabés dónde va a estar Jalil, que no sabés dónde va a estar Milei, que no sabés dónde va a estar Moisés. Pero ¿qué pasa? Esto recrudece también la interna dentro del peronismo, porque al toque, entre Horacio Pietragala y Lelia Chaer, que es diputada por Jujuy, y que disputó en la interna contra Carolina Moisés y perdió, le pasaron factura diciendo que era una traidora o que estaba colonizada mentalmente, y Moisés les responde. Entonces es comidilla de los medios masivos de comunicación, de vuelta esa interna, y por supuesto que no defiendo que Moisés haya votado el Rigui, pero hasta que no haya un ordenamiento y una conducción sólida en el peronismo, esto va a seguir pasando, y es un milagro que no haya pasado más. Yo destacaba ayer el ejercicio de cerramiento, una tarea de albañilería enorme hicieron Juliana Di Tulio y José Mayans para que ninguno del bloque saltara al muro y votara a favor del proyecto de Milei en general. Operaron todo el tiempo para que eso pasara con Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, y solo lo lograron para el Rigui. Pero para la votación en general, esos legisladores que responden respectivamente a Jalil y a Osvaldo Jaldo votaron en contra como el bloque. Entonces, o el peronismo vuelve a ser uno solo, con una conducción clara, o lo que se vienen son muchos años de tristeza, desolación y refugio en el esoterismo. Está bien, pero la conducción clara tiene que ser esta, la de rechazar estas cosas. Bueno, pero para rechazar ese es el tenés que problema. conducir, Está bien, pero hay que discutir también quién va a conducir, porque si el que conduce va a ser los Jalil de la vida... Ese es el punto central. Bueno, no, pero ese es el punto central. Porque para discutir quién conduce, vos no podés hacerlo a partir de carteras de inversión, sino a partir de reivindicaciones políticas, de la lucha misma, diría. ¿Y qué pasa cuando en la lucha misma ya no hay casi nadie? Esa es una pregunta que tenemos que asumir, no para pasarle factura a los gremios de la CGT que no movilizaron, no para pasarle factura a tal o cual dirigente que se agachó, sino para advertir que hay una sociedad que no está luchando, sino refugiándose en terreno propio. Como decía Walsh en el 74, cuando hace una crítica a Montoneros y planteó que lejos de ir al frente a combatir, la sociedad estaba refugiándose en un terreno más conservador, pero al mismo tiempo más conocido, y que ese terreno era para la sociedad el peronismo, no era la guerrilla revolucionaria. Entonces ahí es donde el dirigente tiene que volver a calcular sobre qué terreno opera y cómo conduce. Es a partir de las demandas históricas de una sociedad, y es la sociedad la que construye sus demandas, no es el dirigente. Es un momento de mucha dispersión, diría yo, y desconcierto. Por eso nos pasa esto. Si nos ponemos a discutir, ayer charlábamos, no sabíamos por dónde empezar. Lo charlamos con Moca, lo charlamos con Barra, y no estamos de acuerdo todos los que estamos opinando sobre lo que tiene que pasar. Estamos, algunos dicen, en un contexto de orfandad. A mí no me gusta esa palabra para pensar la política, pero admito que es válida porque algunos la usan. Yo digo que estamos en un contexto de debilidad que es propio de una derrota. Y cuando perdés, te cagás a piña en el vestuario. Sí. Bueno, todavía estamos en el vestuario. Tranquila. Marce, yo llego hasta acá, no tengo más nada. Te hago una última pregunta y cerramos con eso. Volviendo a la interna de... Sí. No, en serio, no te rías porque... No, volviendo a la interna. La disputa entre Villarroel y Javier Milei, ¿es por una cuestión de poder o hay diferencias en cuanto al programa de gobierno o las medidas a tomar? Sos un genio, Marcelo. Sí, es una muy buena pregunta, en serio, me encantó. Pero estoy diciendo que es una gran pregunta, está muy bien. Yo creo que no hay diferencias en cuanto al proyecto político. Es una cuestión de
Es una lucha de poder, de lucha de egos. Obviamente, Villarroel le ofrece al sistema o a los dueños del país muchas más garantías por temperamento y por los apoyos que puede cosechar que el propio Milei, que siempre está al borde del delirio o está chapoteando. Al border. ¿Podría haber un tema de venganza también, además de poder? Porque ¿Cómo sería? Y porque a Villarroel, en términos coloquiales, la cagaron. Con los ministerios. Le prometieron Ministerio de Seguridad, se terminaron dando a la oposición en ese momento. O sea, para mí eso fue también. un golpe duro. Sí, anotalo a la cuenta. Anotalo a la cuenta. Totalmente factible. Gracias, bueno, Marce, Lipi, por gracias tus preguntas. a vos. Nos quedan un montón de interrogantes. Sí, como pero para siempre. eso estamos en tu programa. Por eso. Bueno, gracias, Dipi. Gracias a Quédate, vos. te quedás con nosotros Me un puedo